Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Vicente y bueno, soy especialista en TOC. La razón de especializarme fue sobre todo porque en la carrera era una de las patologías que menos se estudiaban y porque además en un principio tampoco entendía muy bien qué es lo que era. Entonces, bueno, pues decidí especializarme en ello. Bueno, antes os quería mostrar un vídeo que explica muy bien lo que es el TOC, pero antes quería haceros una introducción de lo que es este trastorno que afecta a 1 millón de personas, más o menos, se cree, en España, aunque yo creo que posiblemente sean más, ¿no? Porque hay mucha gente que no está diagnosticada. El trastorno obsesivo compulsivo también se llama trastorno de la eterna duda, porque la gente que lo padece siempre está dudando de todo. Siempre aparece la palabra y si soy homosexual, y si soy un asesino, y si tengo sida, y si puedo matar a alguien. Siempre está la duda constante, ¿no? Una duda que además nunca es resuelta. Aparte de llamarse así, también se le conoce con el nombre de trastorno silencioso. Trastorno silencioso porque la gente se avergüenza. La gente que lo padece se avergüenza de contarlo y se suele tardar una media entre 7 y 10 años en acudir a un especialista, con la suerte de encontrar un especialista que pueda tratar el TOC como es debido, que no siempre es así. Entonces, bueno, parte de todas mis charlas, la idea y el fin es darlo a conocer y verlo como algo normal. Es lo que siempre digo y me gustaría que llegara a todos vosotros, ¿no? Que es un trastorno de ansiedad y que, bueno, con un tratamiento adecuado puede tener una cura o al menos un porcentaje muy alto de curación y que no hay que avergonzarse. No hay que avergonzarse de tenerlo ni los familiares de que la persona lo padezca. Bueno, quería explicaros un poco, haciendo un breve resumen de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que creo que, bueno, no sé si ya lo explicaban aquí, pero bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, como su nombre indica, es un trastorno de ansiedad que consta de 2 elementos, que son por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes, impulsos que hace que la persona de alguna manera no se encuentre bien, se encuentre con ansiedad, con malestar. Son una serie de pensamientos que son impulsivos, involuntarios, que la persona no quiere tenerlos, pero los tiene. Esta serie de pensamientos hacen que de alguna manera tenga que reducir ese malestar haciendo una serie de conductas de neutralización. Las conductas de neutralización sirven para neutralizar el malestar, que pueden ser compulsiones conductuales, como puede ser, como habéis visto aquí en el vídeo, pues, no sé, tocar algo un número de veces, lavarse las manos. Hay infinidad de rituales, pero también pueden ser mentales. Cada vez se están dando más casos de rituales mentales, en los cuales la compulsión está en la mente. Sería, por ejemplo, repetirse una frase, contar un número determinado de veces algo, ¿no? Estas son más difíciles de identificar y también más difíciles de alguna manera de tratar. Luego están también las conductas de evitación. Las conductas de evitación son aquello que hacemos para de alguna manera evitar sentir ese malestar. Si yo sé que tengo el TOC, por ejemplo, de comprobación, de verificación, y me voy a sentir mal si salgo de casa porque tengo que verificar las puertas, los grifos, lo que haré es cada vez saldré menos de casa. Intentaré evitar salir de casa para no pasar ese malestar. También se dan las conductas de reaseguración, que son preguntar a nuestros seres queridos si algo está bien. Por ejemplo, ante la duda de si yo he cerrado el grifo, pregunto, me reaseguro, preguntando a mis padres, a familiares, si está cerrado o no está cerrado, ¿no? O también el hecho de mirar en internet, buscar información en internet, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la definición, diríamos, del trastorno obsesivo compulsivo sería eso, ¿no? Por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones. Bueno, hay algo que normalmente la gente me suele preguntar, que es, bueno, ¿cómo sé que una persona puede tener TOC o no, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto mis manías, ¿no? Lo típico que suele decir, ¿mis manías son manías o son TOC, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, ¿no?
Bueno, para empezar, pensamientos intrusivos, por ejemplo, tenemos todos, ¿no? La gente que tiene TOC piensa que sus pensamientos son horrorosos, que nadie piensa así, pero no es cierto. Todo el mundo tiene pensamientos intrusivos. Todo el mundo en un determinado momento puede pensar que quiere matar a alguien, o puede pensar que es homosexual. Pensamientos de esos tenemos todos. El problema es la interpretación que podamos dar a esos pensamientos, ¿no? Si tú a un pensamiento intrusivo no le das ninguna importancia, el pensamiento se acabará yendo. Según viene, se va. Si al pensamiento le damos importancia, cogerá fuerza y es cuando se convierte en obsesivo. Y ahí es donde empieza todo el círculo de la obsesión, la compulsión, que además es un círculo que nunca se acaba, ¿no? Entonces, la diferencia un poquito está ahí, entre lo que es un pensamiento intrusivo y un pensamiento obsesivo, ¿no? Donde uno acaba y donde empieza el otro. Luego las manías, bueno, pues yo siempre en las charlas hablo de las manías porque todo el mundo tiene manías, ¿no? Yo creo que todos tenemos manías de cuando vamos a la cama o cuando vamos a hacer cosas, siempre. Manías hay. ¿Cuándo una manía es manía y cuándo es obsesión? ¿Cuándo es compulsión? Bueno, la manía se convierte en compulsión cuando nos limita la vida de manera bastante notable y porque además no podemos dejar de hacerlo. Es imposible dejar de hacerlo. Nos resulta muy complicado dejar de hacer esa compulsión, porque en ese caso nos produciría mucha ansiedad. Sin embargo, dejar de hacer una manía pues no nos resulta tan complicado, ¿no? Es un poco, bueno, ahí estaría la diferencia entre una manía, una compulsión, un pensamiento intrusivo, ¿no? Bueno, luego las causas del TOC son múltiples. Todavía no se sabe realmente cuál es de hecho, no es que haya una causa, hay muchas causas que originan el TOC, ¿no? Causas biológicas. Se habla de la disminución de la serotonina en el cerebro. También hay otros neurotransmisores implicados, pero parece ser que la serotonina sí que está relacionada con el TOC. Una baja serotonina está relacionada con el TOC, como cuando hay depresión. En la depresión también hay una baja serotonina, ¿no? Para eso se recetan unos antidepresivos que son adecuados para poder de alguna manera nivelar la serotonina, pero no siempre dan resultado, con lo cual, bueno, depende de la persona, no es así. Aparte de las causas biológicas, hay genéticas. También se sabe que son genéticas, ¿no? Yo tengo el caso de dos hermanas gemelas y las dos tienen TOC. Son diferentes, una lo lleva muy bien y la otra lo lleva muy mal, pero las dos tienen TOC. Entonces sí que se cree que hay una base genética. ¿Qué ocurre? Que puede ser que genéticamente tú estés predispuesto a tener esa enfermedad, ese trastorno, pero luego no lo llegues a desarrollar. Factores estresantes, situaciones de ansiedad pueden hacer que se desencadene el TOC. Yo en mi consulta veo bastantes casos en los que una situación estresante ha originado el inicio del TOC o lo ha agravado. También la educación, padres que son muy protectores, controladores, perfeccionistas, hace que la persona pueda desarrollar este trastorno, ¿no? Pero bueno, hay muchas causas, no hay una sola, ¿no? No se sabe todavía decir es esta. Todavía yo creo que se está estudiando. También se cree que hay anomalías en algunas partes del cerebro, en los ganglios basales, en el sistema límbico, se cree que puede ocurrir también, ¿no? Pero bueno, las causas serían bastante, un abanico bastante grande, ¿no?, de causas. En cuanto a comentaros un poco los tipos de TOC que hay, bueno, yo quería hablaros de tipos igual no tan conocidos, porque el TOC de limpieza, yo creo que más o menos aquí todo el mundo lo conoce, ¿no? El miedo a contaminarnos por gérmenes, o el TOC de comprobación, de verificación, de comprobar que en mi casa está todo bien, lo que he dicho antes, ¿no?, luces apagadas, puertas. Pero bueno, hay otros tipos de TOC que, aunque no aparecen en los libros de texto, no aparecen en muchos en artículos, sí que cada vez son más comunes, ¿no? Y entre ellos quería hablaros de tres. Uno de ellos es el TOC que es el TOC de contenido, se llama de contenido agresivo, ¿no? Son personas que su miedo es a dañarse ellos mismos o dañar a sus seres queridos. Sobre todo a los seres queridos. Además, es algo que es un poco paradójico. No viene tanto la obsesión o el miedo a poder matar a alguien que pase por la calle, sino a alguien que queremos. Cuanto más queremos a ese ser querido, más deseos tenemos de matarlo. Bueno, más deseos.
Es lo que el TOC de alguna manera nos dice, ¿no? Que ¿y si pudieses matar a alguien, ¿no? Cuando realmente todos, lo que os he dicho antes, en cualquier momento podemos pensar eso, ¿no? Pero esa persona le da una importancia mayor y se lo llega a creer. Entonces su pensamiento obsesivo es ¿y si mato a alguien? ¿Y si mato a mi madre? ¿Y si mato a...? ¿Qué ocurre? Ahí lo que hace la persona es sobre todo evitar. Evita, por ejemplo, tener cuchillos a su lado, tener tijeras, cosas que puedan hacer que llegue a matar a esa persona cuando jamás lo va a hacer, ¿no? Como conclusiones, ¿qué suelen hacer? Bueno, pues a veces darse explicaciones a sí mismos. La explicación que uno se da a sí mismo en cuanto a pensar que no lo voy a hacer, eso en sí también ya es una conclusión. Porque en realidad no hay que hacer nada, no hay que darse ningún tipo de explicación ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ese TOC es un TOC de los llamados mentales, que cada vez serán más, en los que la compulsión es mental. No hay nada conductual que yo haga para relajarme, lo que hago es mentalmente, ¿no? Entonces es un TOC muy incapacitante, ¿no? Porque la persona se ve como alguien que es además contrario a lo que es, ¿no? Te vienen a la consulta y dicen, es que soy un asesino, ¿cómo puede ser que tenga estos pensamientos? ¿Cómo puede ser que esté así, ¿no? Y dices, no, si pensar no es lo mismo que sentir, pero se asustan ante esos pensamientos que tienen, ¿no? Luego también hay otro TOC que se llama el TOC homosexual. Este TOC es, es el miedo, la creencia de que yo, si soy chica, me pueden gustar si soy chica, me pueden gustar las chicas, si soy chico, me pueden gustar los chicos, si soy lesbiana, me pueden gustar los hombres, si soy gay, me pueden gustar las mujeres. O sea, siempre es lo contrario a lo que somos, ¿no? Entonces, la persona que lo padece siente un auténtico pavor a que le puedan gustar eso. Por ejemplo, yo tengo pacientes que ya no es el miedo a ser lesbiana, porque, bueno, si yo tengo mi marido, yo sí que quiero a mi marido, entonces el miedo no es ese, el miedo ya es a ser bisexual. Claro, el TOC siempre va más, no se queda con un poco, siempre va más, entonces el miedo es, bueno, ¿y si soy bisexual? ¿Y si me gustan? Los hombres ya sí que me gustan, pero ¿y si me gustan también las mujeres, no? Llegando incluso a la obsesión llega hasta tal punto que pueden pensar que les puede gustar su madre o su hermana. Es como que hacen, no sé, su pensamiento va más allá, ¿no? Si me gustan las mujeres, ¿por qué no me va a gustar también mi madre o mi hermana, que estoy más tiempo con ella? Cuanto más tiempo esté con personas que quiero, más me puede gustar, ¿no? Y aunque tú intentes explicar y decir, bueno, con los hombres no pasa igual, ¿no? A ti no te gusta tu padre. No. Ya, pero es diferente porque con las mujeres tengo más cosas en común. Entonces, ahí, además, no se puede discutir. No es cuestión de discutir porque contra el TOC no se puede discutir. O sea, el TOC nos hace pensar en una serie de cosas que son totalmente absurdas, pero que en algunos casos sí que tienen un punto de razón, pero no se puede entrar. Si entras, es muchísimo peor. Entonces, bueno, estaría ese. Y luego está también el TOC de amores, ¿no? El TOC de amores consiste en que yo, por ejemplo, conozco a una persona, me gusta esa persona le gusto yo, y entonces empiezo a verle defectos. Empiezo a verle defectos físicos, empiezo a sentir una ansiedad tremenda estando con esa persona y tengo que dejar de estar. Entonces, cuando no estoy con esa persona, quiero estar con ella, y cuando estoy, no puedo, porque la ansiedad, el TOC me empieza a decir, mira, esta persona tiene este defecto, tiene este otro defecto, ves como no te gusta, tienes que dejarla, y luego ya, si con eso no se conforma, empieza, bueno, pues que además realmente no es tan majo, tan maja como tú creías. Bueno, ¿qué ocurre? Son personas que nunca llegan a tener una relación estable, pueden pasar por muchísimos años y sin tener una relación estable, y no saber, es un TOC que por ejemplo la gente no sabe, cuando lo dices no tienen ni idea que puede existir, ¿no? Pero además no solamente pasa con tu pareja. Yo conozco de una chica que le pasa con su perro, que compraron un perro y ese perro no era el que ella quería y ha desarrollado un TOC. O sea, cada vez que ve al perro no puede estar con él, empiezan a saltar las ideas de miedo, de ansiedad, y ocurre lo mismo. Es un TOC de amores aplicado a su perro. O sea que, bueno, pues también puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, os he querido dar un ejemplo de 3 TOC, que no son los más comunes, pero hay infinidades. No se puede decir, ¿cuántos TOC hay? No. O sea, cada persona puede desarrollar un tipo de TOC diferente, porque el TOC no es otra cosa que el miedo. Entonces, el miedo, yo puedo desarrollar un miedo obsesivo a cualquier cosa, ¿no?
Sí que lo habitual normalmente es que el TOC, cuando una persona empieza con TOC, empiece con un tipo de TOC, pero no se suele quedar ahí. O sea, puedes empezar con uno y luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro. O sea, cada vez siempre va más. No se suele quedar y va a más, avanzando cada vez más, ¿no? Pero bueno, es algo que también, por eso es importante el poder diagnosticar cuanto antes el trastorno, para que la terapia siempre es muchísimo más efectiva cuanto antes se diagnostique que cuanto más tiempo pase. Eso es así, está comprobado. En cuanto a las terapias que se utilizan, las que están dando resultado es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es aquella en la cual se trabaja la parte cognitiva, que sería la del pensamiento, y la parte conductual. En la parte del pensamiento lo que hacemos es trabajar, por un lado, las creencias distorsionadas que tiene la persona, ¿no? Hay unas creencias muy distorsionadas, ¿no? Creencias tipo, pues, si yo lo pienso puede pasar, si yo lo pienso soy culpable, tiene que estar todo perfecto para que esté bien o para ser feliz. Hay muchas creencias distorsionadas en una persona con TOC, ¿no? Y estoy hablando de creencias generales, luego hay creencias también ya, dependiendo de cada TOC, hay otra serie de creencias irracionales que también es conveniente poder cambiarlas, ¿no? Las personas que tienen TOC no distinguen entre lo posible, o no distinguen, o les cuesta distinguir entre lo posible y lo probable. Es decir, en la vida casi todo es posible. Es posible que tengamos un accidente, es posible que tengamos una enfermedad, es posible que podamos matar a alguien, claro que es posible. Pero la persona con TOC, de lo que la probabilidad que podría ser de un 2%, de un 1%, de un 1%, lo hace como si fuera un 90%. Entonces, de lo muy poco probable lo hace muy probable. Eso hay que intentar cambiarlo. No siempre se consigue. Hay con pacientes que la parte cognitiva es muy difícil de tratar, porque son creencias muy arraigadas y es estar constante en lucha con ellos. Y se puede convertir en una compulsión también, luchar contra eso. Entonces, bueno, hay que también dependiendo de cada paciente. Lo que sí que es importante es al menos que haya una fase psicoeducativa en la que se explique al paciente qué es el TOC, lo que os estoy explicando un poco ahora, ¿no? Cuál es la terapia, para que conozca. Hay muchas veces que la gente viene a consulta y no sabe que tiene TOC. O sea, que viene y yo creo que tengo TOC, pero no lo sé, es que nadie me lo ha diagnosticado. Llevo años y nadie me ha diagnosticado que tengo TOC. Entonces ya el hecho de que sepan que no están locos, de que es un trastorno de ansiedad, ya también les libera y les hace sentir mucho mejor. Bueno, y la parte de terapia más importante sería la conductual, que son las EPRs, no sé si os suena, la exposición con prevención de respuesta. Esa es la terapia que ahora mismo está dando resultados muy buenos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En la exposición con prevención de respuesta se expone al paciente a lo que tanto teme. Por ejemplo, si yo temo contagiarme, contaminarme por gérmenes, lo más normal es que no pueda tocar esta botella de agua, ¿no? Pues lo que hacemos es que, graduándolo de menor a mayor intensidad, lo que le produce de menor a mayor intensidad de ansiedad, se va acercando al paciente, por ejemplo, en este caso, se le daría la botella de agua para que la tocara. Eso es exponerle al paciente. Yo le expongo a que toque esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando el paciente toca esto, sus niveles de ansiedad y de malestar van a subir muchísimo, ¿no? ¿Qué hacemos? Con esto lo que estamos haciendo es que exponemos al paciente a la ansiedad y habituamos a la persona a que siente esa ansiedad. Porque la ansiedad tiene un pico muy alto pero luego baja. Entonces hacemos ver cómo tú puedes perfectamente exponerte a algo que te produce mucho miedo y no tener que hacer el ritual. No es necesario hacer el ritual. Les ponemos al paciente y prevenimos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Prevenir la respuesta, en este caso, lavarse las manos. Es un proceso bastante lento, no se consigue a la primera, hay que exponer muchísimo al paciente para poder reforzar esta nueva conducta. Pero poco a poco vamos viendo cómo la persona va sintiendo menos ansiedad cada vez que se expone al objeto temido. Con lo cual llega un momento en que ya no necesita hacer el ritual, porque cuando toca la botella, la ansiedad es cero o ha disminuido muchísimo. Entonces, bueno, la EPR es lo mejor que existe ahora mismo para la terapia y está dando muy buenos resultados, muy buenos. ¿Qué ocurre? A veces no es fácil porque el paciente es
se puede negar, negar le cuesta, claro, se tiene que exponer a lo que, si a nosotros nos dicen que nos tenemos que exponer ahora mismo a algo que nos da mucho miedo, sabiendo que nos va a producir malestar, pues vamos a estar un poco, ¿no?, recelosos a hacerlo, ¿no? Pero una vez que empieza el paciente y se da cuenta de que es efectivo y de que cada vez está mejor, pues va entrando y se va sintiendo muchísimo mejor. Luego tendríamos también lo que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico no siempre es necesario, pero en algunos casos sí, es totalmente necesario. Mientras que la terapia psicológica siempre, bajo mi punto de vista, es necesaria, el tratamiento farmacológico no. Pero en algunos casos sí, sobre todo personas que llevan muchos años con TOC, es totalmente necesario. Sin un buen tratamiento farmacológico la terapia es muy complicada y a veces imposible de llevarla a cabo. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay diferentes antidepresivos que se están utilizando, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que van muy bien dependiendo de la persona. Hay gente que dice, pues a mí, por ejemplo, estoy tomando serotonina y me va muy bien, y a otra persona no. Pero bueno, pues suelen recetar serotonina, fluoxetina, fluoxamina, una serie de antidepresivos, ¿no? También, hasta hace poco se recetaba mucho anafranil. El anafranil es un antidepresivo de los antiguos, son antidepresivos tricíclicos, que son más fuertes y unos efectos secundarios bastante mayores que los otros. Por eso hay gente que también es reacia a tomar el anafranil por los efectos secundarios, ¿no? También se receta en algunos casos antipsicóticos, sobre todo cuando rumiamos, cuando la rumiación es muy mental y están dando vueltas y vueltas, se suelen recetar antipsicóticos. Y hay luego ansiolíticos, ¿no? Porque sí que es cierto que el TOC normalmente no va solo, está asociado también a ansiedad generalizada. La persona tiene ansiedad hacia todo lo que puede pasar en el día a día, depresión asociada también al TOC. Entonces, bueno, hay diferentes fármacos que se pueden utilizar y que van muy bien, ¿no? Luego también hay que seguir, tiene que ser un tratamiento que dura un tiempo. Y bueno, y hay que saber que hay efectos secundarios, pero bueno, que son necesarios. Y bueno, también quería comentar, sobre todo a las personas que padecen este trastorno, que es importante, sobre todo, aceptación de los miedos, aceptar que no todo es perfecto, que no todo se puede controlar, aceptar que es un trastorno que requiere, pues eso, un proceso de tratamiento que es bastante largo, duro, pero que es efectivo, que la compulsión no es la manera más adecuada para poder reducir nuestro malestar. En realidad la compulsión lo único que hace es que en un primer momento nos sintamos bien, pero luego volvemos otra vez a ese mismo círculo de la obsesión-compulsión. Y bueno, también es muy importante la motivación. Cuando el paciente viene a consulta con una motivación muy grande, es más fácil, mucho más fácil llevar la terapia que cuando no hay motivación. Si no hay motivación, pues es mucho más duro. Y a los familiares, muchísimo apoyo, es muy importante el apoyo, paciencia, muchísima paciencia, y no contribuir a las compulsiones o a los rituales que el familiar nos pide, ¿no? Muchas veces es el paciente el que, bueno, papá, mamá, ¿de verdad que esto está bien? Entonces, el contribuir a sus compulsiones, a sus rituales, no ayuda para nada. Es como que nos metemos más en el círculo del TOC, ¿no? Y bueno, en principio eso sería un poco el resumen de lo que quería explicar, pero bueno, si queréis, me gustaría que pudieseis hablar vosotros y poder explicaros más cosas, ¿no? Yo quisiera preguntar si el TOC, de un día para otro se puede, que estás bien y de un día para otro por una circunstancia que no es muy relevante, puedes ponerte mal. Bueno, yo creo que es así de un día para otro no suele pasar, pero sí que he comentado antes que puede haber una predisposición genética, que si no pasa nada, puedes vivir sin TOC, y que una situación estresante, pero estresante no tiene que ser algo muy grande, puede ser una ruptura de pareja, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser cualquier cosa haga que aparezca, que de repente empezamos a sentir además, creo que hay problemas que no sabemos lo que es, porque si supiéramos lo que es, en el momento que una persona, por ejemplo, empieza, que es muy típico empezar con, imagínate, pues estás en casa, tienes el marco de fotos y lo tienes mal puesto y lo empiezas a poner bien porque dices,
no sé si va a pasar algo a mis seres queridos, lo voy a poner bien. Tonterías de esas, que muchas veces no nos damos cuenta, o el coche, lo he dejado, no sé si lo he dejado, ya está cerrado, voy a mirar a ver. En esos momentos casi es mejor no hacer nada de eso, porque es muy fácil encontrar. Una vez que entras, es más difícil salir. Y yo creo que sobre todo es que no se sabe. O sea, realmente no se sabe. Empiezas a sentir un miedo, empiezas a sentir de repente un pensamiento que te empieza a obsesionar y estás dándole rumiando, pero no llegas a saber qué asustó. Entonces, claro, ante ese pensamiento normal, todas las personas cuando pensamos algo que nos preocupa, lo que hacemos es buscar una solución. En el TOC no hay que buscar solución, no hay que darse respuesta. Eso es importante, que pensamientos, todos podemos tener pensamientos intrusivos, todos tenemos, pero no hay que darle respuesta. En el momento que le da respuesta, ya está pasando. Entonces, sí que puede pasar. Yo tengo en consulta gente que lleva poco tiempo y dice, es que de repente, de la noche a la mañana, por ejemplo, gente que lleva estudiando, igual está estudiando una carrera o está estudiando un máster, que se saturan de información, llegan a una situación de estrés tan grande que aparecen todos. Él igual no es consciente de que tiene tanto estrés y nada, o sea, porque el consciente cree que lo lleva bien, pero igual es el mismo estrés que no lo siente así como estrés, pero... Claro, pero hay un momento que el estrés, claro, llega el vaso, se llena hasta arriba y entonces ya, claro, la mente dice, no puedo más. Yo creo que además es una manera como de protección de la mente, ¿no? Es decir, me tengo que proteger de alguna manera, pues aparece esto. Claro, sí, puede pasar. Una pregunta. Por ejemplo, yo voy a la consulta y no sé, tengo un TOC, pero yo no quiero reconocer que tengo ese TOC. ¿Cómo me podrían ayudar mis familiares o mis amigos o yo voy a tu consulta, por ejemplo, y tú me explicas y dices, sí, quieres, no tengo eso. Sí, perdona, no sé, que no se oye, igual se puede oír bien. Nada, te digo que yo, por ejemplo, voy a tu consulta y tú me diagnosticas un TOC, pero yo no lo quiero reconocer, o sea, a mí me parece que tú te has equivocado y que yo no tengo TOC. Entonces, la gente alrededor de esa persona, ¿cómo le podría ayudar? La familia, los amigos, la pareja, quien sea, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a esa persona? Es difícil cuando la persona no lo reconoce. Claro, porque si tú no reconoces que tienes ese trastorno, de hecho ocurre también, el TOC juega tan malas pasadas que incluso hay momentos en los que hay que dicen, no, si tú no tienes TOC, tú no le hagas caso a tu psicóloga porque no tienes TOC, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de pacientes que te dicen, pero ¿y tú? ¿Pero cuánto tiempo llevas trabajando con el TOC, no? Y si, por ejemplo, fuera a un psicólogo que no fuera especialista, ¿me diría que tengo TOC o me diría otra cosa? Claro. Entonces, para empezar ya, existe la duda en las personas que ya vienen con la predisposición de querer curarse, ¿no? Pero hay muchos que dudan. Pero si ya además te niegas totalmente a aceptar, por mucho que los familiares le digáis, es muy complicado. Que se nos escapa de las manos, no sabemos qué decir, lo que hacer, lo que yo le he invitado de hecho a venir aquí. Claro, esa sería una buena idea, ir a pasar y allá, si yo no tengo ese problema, si tú tienes problemas, ¿qué te tú? Eso es muy importante. Se anima y oyendo las cosas que no. Claro, eso sería una cosa, que viera vídeos, pero claro, si no acepta que tiene trastorno, pero es no, ver vídeos, los que hay, por ejemplo, de la Asociación de Doctor Granada, que hay un montón de vídeos, de testimonios de gente, ¿no? que está con TOC, no sé. Dice que no, o sea, hay cosas que se nos escapan, que no sabemos qué. Claro, primero es aceptación que tengo TOC. Eso es importante. Si no, aparte que si la gente que viene a consulta y dice, bueno, o sea, a mí hay gente que me ha venido a consulta, pero han venido los padres con el hijo o con la hija y ellos quieren familiar, pero no quieren ellos. Entonces es imposible, yo no puedo hacer terapia porque no va a ser efectiva. O sea, es una terapia dura. Si de por sí ya es dura, teniendo la voluntad, si no la tienes, pues es cuestión de, bueno, igual con el tiempo, ir metiéndole ahí. O que empiece viendo vídeos. Así. De manera, hemos hecho por la otra persona que tiene, que son amigos desde críos, a ellos les explicado, mira, que esto no te preocupes porque esto se cura, porque mira, tú me ves a mí, me ves normal, pero yo tengo esto porque yo hago esto y tal. El otro día te estuve observando y tú haces muchas cosas como yo. Pero eso son coincidencias, ¿no? Yo no, o sea, no, es que no, vamos.
Hemos hecho todo lo que nos han dicho, todo lo que se nos ha ocurrido, yo no sé si se nos ha... Bueno, yo creo que es que un día, o cuando no sé cuál será su gravedad, el estado de TOC que tiene, ¿no? Porque hay gente que cuando uno está muy mal, están el caso de gente que está bastante bien, que no quiere, y la gente que ya está muy mal, que tampoco quiere. Muy mal no está, pero yo creo que cada vez va peor. Claro, eso es lo que suele pasar. El TOC no se suele quedar ahí. Empieza a ser ya brutal, ¿no? Claro. Ya empezamos, yo creo que... Claro, es que suele pasar el TOC. En muchos casos aparece conductual. Quiero decir, hago mis rituales, que pueden ser, yo qué sé, dejar todo esto así ordenado, todo bien, no sé qué, empieza así. Pero enseguida, por eso cuando dicen del TOC, el obsesivo puro o atormentado, que le llaman, que no es habitual, no es así. Porque casi siempre el TOC va a más. Y empieza eso, con la mente. Casi siempre. Entonces empieza de una manera, pero enseguida se va por ahí. Y además, claro, el problema del obsesivo puro o mental es que nadie lo ve. Porque un familiar tú puedes ver que está lavándose 20 veces, 30 veces las manos, o que está haciendo cosas, ¿no? Pero cuando es mental no se ve. No se ve. Entonces es mucho más difícil de ver, ¿no? Pero pues paciencia, es que... Quería preguntar, el otro extremo, por ejemplo, una persona que dice que no se encuentra bien, va al psiquiatra, va a la psicóloga y le dan el alta. Entonces no tiene un diagnóstico y él no lo está bien. Entonces, ¿pero le han diagnosticado de todo? No, es que ese es el problema. Entonces, es que es un poco... Claro, es que no sé qué habría que ver cuál ha sido el diagnóstico de... Es que no, le dan el alta como que es... No sé, no tiene un diagnóstico, entonces que... Hombre, si no está bien, no está bien. Eso está Él claro. no está bien. Pues si no está bien es que requiere, o sea, necesita una terapia. No sé, dependiendo del trastorno, de lo que tenga, pero necesita algo. Si no está bien, Él no lo que está quiere bien. es dar donde sea, pero que ¿por qué no está bien? Entonces, Claro, lo importante es un diagnóstico correcto. Exacto. Y claro, si no lo ha habido, ya. pues también ocurre, ¿no? Que a veces se dan altas cuando igual todavía la persona no está bien, o bueno, eso sí, claro, depende del caso, ¿no? También hay veces que el paciente quiere, tampoco se puede alargar la terapia, cuando uno ya se está encontrando bien, alargarla, ¿no? Porque se crea también una dependencia al psicólogo. Habría que ver, no sé, casos. No ha tenido una Ya, larga, claro. ha sido en poco tiempo y le han considerado que no tiene problema. Ya, pues ahí sería eso, un diagnóstico primero. Claro. Oye, quería decir, no sé, antes has comentado que la familia no debe entrar en las compulsiones de su familiar, ¿eh? Sí. Porque no hay nada que hacer. O sea, si ha entrado en una fase en la que tiene ese tipo de manifestaciones, no hay que entrar. Pero también es verdad que en toda convivencia, sea familiar o social, hay que marcar unos límites. Y el familiar que está con un familiar que tiene este tipo de trastorno, o parece que tiene, o diagnosticado o no diagnosticado, tendrá que hacer algo, ¿no? Sí, claro, tiene que hacer. Pero si tú entras en sus compulsiones, no estás ayudándole, todo lo contrario. O sea, es muy típico, por ejemplo, en diferentes tipos de TOC, el preguntar al familiar, pero ¿esto lo he hecho bien? ¿Pero esto está bien? Pero sobre todo preguntar, muchas conductas de reaseguración, de preguntar para quedarte tranquilo. Entonces, con eso no se ayuda a la persona. No estás ayudando, estás entrando más en su compulsión. Lo que sí que hay que hacer es, en terapia, la terapia que yo llevo a cabo es una terapia en la que la familia es fundamental. O sea, la familia tiene que trabajar también. Entonces, muchas veces es el familiar junto con el paciente el que viene a consulta y hay una serie de trabajos que tiene que ir haciendo. Porque lo que os he comentado de la exposición, esa exposición se puede hacer en consulta, pero hay veces que yo me tengo que trasladar a la casa. Porque si tú tienes el TOC de contaminación en tu casa, por mucho que yo haga en terapia, se puede hacer lo que se conoce con el nombre de exposición en imaginación. Pero lo más adecuado es quizás empezar exposición en imaginación, imaginándonos la situación, pero luego en vivo. Ir a la casa, ir trabajando esos rituales que está haciendo, ¿no? Entonces la familia es fundamental, que ayude.
Lo mismo que yo hago cuando estoy en terapia o cuando estoy con el paciente en su casa con la exposición, luego el familiar lo tiene que hacer, tiene que ayudar también a hacer esa exposición. Entonces, eso sí que es ayudar al paciente. Pero contribuir a su compulsión, no, por mucho que nos robe, que llore, que patalee, no. Sí que es cierto que sí. Claro, de repente no le puedes decir a la persona, no respondas a tu hijo, no, tiene que ser también gradual. Si tú estás contribuyendo con tu hijo a una serie de compulsiones, de la noche a la mañana no puedes dejar de hacerlo. Tiene que ser pues, bueno, poco a poco para que el paciente no se sienta tampoco con una ansiedad muy grande. Pero ayudar, obviamente, la familia es fundamental. Cuando hay una ayuda familiar, también el tratamiento es muchísimo mejor. Muchísimo más efectivo, está clarísimo. Yo quería seguir con eso que estáis hablando y con relación a lo que has comentado antes, que si no quiere, no acepta la enfermedad, no se puede hacer grandes cosas. Pero aprovechando de que la familia o los amigos o las personas que están alrededor, si ven algo que no está bien, ¿qué actitud pueden tener? Por ejemplo, aceptar esa historia de que no está bien, ¿no? Y si las personas que estamos alrededor aceptamos, puede influir en mejorar la solución del problema de ella en alguna manera. Digo, porque a veces la familia misma no aceptamos lo que está pasando, pero si, aunque la persona que lo está pasando no lo acepta, pero la familia, si empezamos, los amigos, los conocidos, a aceptar que algo está pasando, que no sepamos qué, eso mejoraría la situación de ella o entraría dentro de un punto que se puede hacer de otra manera. Es importante aceptar, claro, si la familia no acepta lo que le pasa, primero que el paciente tiene que aceptar lo que le pasa, que a veces cuesta, y luego la familia. Y si puede ser al revés, porque el paciente no lo hace, pero la familia sí ve, es la pregunta, ¿eh? Si el paciente no acepta, pero la familia sabe que el paciente, la persona no está bien. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se puede hacer mejor? Aceptando que a esa persona le pasa algo, ¿no? Y viendo qué se puede hacer. Claro, eso está Digo, claro. es una manera de... Es una manera. Si ella acepta, la familia acepta la situación, sí, la otra persona no estará verá que la familia le deja un poco más libertad o más sensible y podrá hacer algo más positivo, ¿no? Claro, es que además ahí también ocurre una cosa, que cuando la persona está haciendo el ritual, por ejemplo el caso de que, pues, de limpieza, ¿no? De gente que igual tiene que bañarse 30 o 40 veces al día, o que tiene que estar yo he conocido casos de gente que está duchándose 12 horas, en la ducha 12 horas. Entonces, sí, además eso es un indicio de enseguida, además cuando se empieza la terapia el residuo del agua tiene que bajar. Pues no, es lo que no hay que hacer. Entonces lo que hacen los padres es cortan el grifo para que no se duche, le sacan de la ducha. Entonces no, porque es como, vamos a ver, para mí el todo es como una droga. Tú tienes un miedo, tienes una necesidad y tienes que consumir la droga. Y la droga es el ritual. Si tú a una persona que está drogándose le quitas la droga, ¿qué hace? Se pone que, pues a ellos les pasa igual. Necesitan esa droga para poder sentirse bien. Si tú le quitas el agua, que se da en muchos casos, yo he conocido casos que te dicen los padres, no, es que quité el agua, le saqué arrastrando de la ducha, entonces eso es lo peor, así no se le ayuda. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo con eso es que esa persona todavía sienta más ansiedad y tenga que volver a repetir ese ritual. O sea, lo que tiene que hacer la persona es, yo tengo un miedo, yo tengo una obsesión y tengo que hacer una cosa. ¿Y la tengo que hacer? Sí o sí. Entonces, si a mí el TOC me está diciendo que tengo que hacer esto 10 veces, lo tengo que hacer. Y si viene alguien y me interrumpe, lo que va a causar en mí es muchísima más ansiedad y va a hacer que lo tengo que repetir otra vez. Entonces, va a tener que tardar mucho más. O sea, que no es para nada efectivo hacer eso. Para nada, no conseguimos absolutamente nada. Hasta que ya empiece la terapia y luego se haga una terapia adecuada, pero hasta que se empiece, claro, hay que dejar que haga el ritual, que termine el ritual, porque si no es mucho peor. Lo que ocurre además a veces que llega un momento, esto lo comentaba, no sé si conocéis a Damián Arcolea, que es un actor que ha escrito un libro, que además da muchas charlas, ¿no? Y en alguna de las charlas lo comentaba él, ¿no? Que llegaba un momento, él no comentaba nada, empezó con el TOC desde muy pequeñito y no comentó nada a sus padres, hasta que llegó un momento, ya con 13 años,
que llegó un día que su ritual era tan, o sea, ya es como que le podía. O sea, se lavaba las manos con lejía, hacía una serie de cosas ya, y llegó un momento que el ritual es que era como que ya se te escapa de las manos de tal manera que ya no te vale con hacer 20 veces esto 2 veces, ya se te escapa de las manos, ¿no? Que suele ocurrir muchas veces. Pero si ya de por sí tenemos que estar, o sea, una persona cuando tiene que estar concentrada en su ritual, viene alguien y le dice, no, no, deja de hacerlo, claro, que es lo más, en principio, si tú no sabes que tu familiar tiene todo, lo que vas a hacer es decir, oye, deja de hacer eso. Pero no, la forma de ayudarlo no es esa tampoco, todo lo contrario, y es bastante habitual hacer eso. Si no se sabe, una vez que se sabe. Y la aceptación, por supuesto, los familiares tienen que aceptar que su hijo, hija, hermano, padre, madre tiene todo, es importante. Y de ahí la paciencia, porque hay veces que viene el familiar y dice, es que hijo, yo no entiendo cómo, si hoy ya lo he hecho bien, ¿por qué mañana no lo hace bien? ¿No? Hoy ya lo he hecho bien y mañana no. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente porque le cuesta. En el todo se produce una cosa que se conoce con el nombre de reaprendizaje. Nuestra mente ha aprendido a actuar de una manera no adecuada. A determinados pensamientos actuamos de una manera que no es la adecuada. Entonces tenemos que reaprender. Y eso cuesta muchísimo. Nuestro cerebro tiene que reaprender una serie de conductas diferentes. Es como cuando aprendemos un idioma y lo aprendemos mal o aprendemos a conducir mal. Pues tenemos que volver a reaprender. Y es mucho más difícil reaprender que aprender. Es normal que si hoy lo he hecho bien, mañana pueda volverlo a hacer mal, porque vuelvo otra vez a la inercia de antes. Entonces, hay que tener mucha paciencia también. Se mejora, pero no se cura, ¿no? Depende de los casos. Yo siempre digo, una persona que llega con un TOC de 1 año, 2 años, meses, ¿se cura? Sí, porque yo lo he tenido en consulta. Sí, se cura. Obviamente, ese tipo de personas normalmente tienden a obsesionarse, pero saben más o menos que, bueno, cómo poder trabajar con esos pensamientos que pueden llegar, ¿no? Una persona que lleva 20 años, 30 años, pues me gustaría decir que sí, pero por ahora yo creo que pueden convivir con una meditación, con una terapia, pueden tener etapas mejores, etapas igual peores, pero por ahora, bueno, Cuesta, pero creo que cuesta, sí, pero tiene que ser un esfuerzo llegar, bueno, con mucho esfuerzo, con terapia muy intensiva hay mucha paciencia. y mucha Al paciencia. principio, cuando no sabes, vamos, empieza a ser por todas partes. Claro, claro. También hacemos las terapias intensivas, que son terapias de fin de semana, terapias de 2 o 3 días, en las que estamos con el paciente en su casa trabajando pues, constantemente sus rituales, sus obsesiones, y van muy bien, porque ahí estás, claro, continuamente con la persona. Entonces, me encantaría decir que sí, que hay una tasa de recuperación, pero bueno, yo creo que se puede llegar a convivir. Hay casos, yo tengo pacientes que están totalmente recuperados y hay con otros que llevo ya un tiempo y estamos ahí, van mejor, pero les cuesta. Pero también les cuesta porque, es lo que he dicho, muchas veces no aparece el TOC solo. Parece que está el TOC, pero hay más cosas que el TOC. Se adhieren más cosas. Se adhieren más cosas, luego problemas familiares. Claro, tenemos en cuenta que la persona que viene con TOC tiene el TOC, pero vive en una sociedad en la cual hay problemas. Si hay problemas familiares, le afecta mucho más. Si hay problemas de trabajo, le afecta mucho más. Todo le afecta. Como a todos nos puede afectar, pero ya tienes un añadido que es el TOC. Entonces, pues, los cambios, claro. Porque una persona con TOC normalmente tiende a ser controladora, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bien. Son rasgos característicos que no todo el mundo, pero casi siempre se dan. Entonces cuesta más. Oye, las edades en las que se manifiesta el TOC o que alguien puede notar que se le está manifestando, se le ha manifestado, ¿es en la adolescencia, en la niñez o, Bueno, sí. ya siendo adulto? Dicen que al final de la adolescencia y principio de la edad adulta, pero casi todas las personas que vienen a consulta que tienen TOC ya han manifestado algún rasgo en la niñez. Que ha habido algo de que, bueno, yo me acuerdo, sí, que cuando era niño empecé a, pues yo qué sé, tenía todo súper ordenado en mi casa, nadie lo podía mover, sí. Y cada vez se están dando, más casos en niños. Se están dando. Otra cosa es que los pediatras lo diagnostiquen como TOC. Que hay veces que no es así, o que no le den importancia.
Porque a mí me pasó en Vitoria de acudir al centro de salud, de hablar con pediatras y decirme que no, si no vienen apenas, no hay gente con TOC. Y ¿cómo sabes que no hay gente con TOC? Porque hay rasgos. No. Entonces, pero yo creo que sí, que vamos, que se dan bastantes casos. Cada vez más. Yo creo que también esta sociedad contribuye a que cada vez haya más trastornos de este tipo y de otro. Yo aprovecho y hacerte dos preguntas. Por un lado, habías comentado, ¿no?, que todos de alguna manera tenemos pensamientos intrusivos. Este salto de pensamiento a obsesión, si aparte de los condicionantes genéticos, biológicos, etc., tiene algo que ver el aprendizaje. Es decir, comentabas de a lo mejor padres muy exigentes, es decir, ese paso a obsesión es porque una exigencia de la educación con determinados contenidos, o tiene que ver a lo mejor la experiencia que confirma la importancia de ciertas ideas en un determinado momento. Bueno, yo creo que sobre todo es que un pensamiento intrusivo en un momento determinado puede ser que pase por tu mente sin que le des ninguna importancia, pero que en un momento en el que haya una situación, yo creo que va más por una situación igual de estrés, una situación muy agobiante, por cualquier motivo, no se sabe muy bien si es que hay algo en el cerebro que de repente, ¿no?, es como que suena ahí o cambia, o también el hecho ese, ¿no?, que ese mismo pensamiento en otro momento digas, pues qué tontería, ¿vale?, qué más da. Pero en ese, que estabas en una situación de un estrés, de hecho, claro, por ejemplo, cada TOC tiene por ejemplo, el TOC homosexual. A una persona que le dé igual, que le gusten los chicos, las chicas, que le gusten, no le va a parecer el TOC homosexual. ¿A quién le va a parecer? A una persona que tenga realmente un miedo atroz a eso, ¿no?, a que le gusten las chicas, los chicos, ¿no? O sea, que luego también cada TOC depende mucho de cómo tú seas. Hay TOCs que hay personas que no le parecerían nunca, les aparecerá otro, pero no ese, ¿no? Depende. Entonces, ¿dónde está la línea? Bueno, yo creo que, la línea os comenta un poco, ¿no?, de intrusivo a obsesivo es la diferencia. ¿Pero por qué? Bueno, en muchos casos yo, por lo menos mi experiencia con mis pacientes es que te dicen, pues que de repente un día me encontré con este pensamiento que hasta entonces no sé ni si había aparecido en mi vida, pero le empecé a dar importancia. Y suele estar asociado a momentos de mucho estrés. Las creencias irracionales, cuando las trabajas, no se trabaja sobre No, lo que se trabaja es cambiándolas. O sea, se trabaja con diferentes técnicas, diálogo socrático, una serie de técnicas, y lo que hacemos es, vamos a ir viendo, por ejemplo, que esa creencia tuya de que, por ejemplo, si coges esta botella te vas a contaminar, vamos a ir viendo, vamos a hacerte ver que las probabilidades reales son muy pequeñas. Entonces la cambiamos esa creencia racional a otra más racional, ¿no? Pero no siempre, ya digo, no siempre se puede trabajar eso con todos los pacientes, porque hay pacientes que solo utilizan como una compulsión, puede ser. Pues cada paciente es diferente. Quería comentar, en mi caso, me pasa eso, que tengo un sobrino que no está diagnosticado, pero viendo lo que es un TOC clarísimo, ¿no? El problema suyo no son las compulsiones físicas de hacer cosas, sino mentalmente, si tú le explicas el porqué y que es irracional y todo lo demás, para él eso es maravilloso, porque me parece como le baja el estrés, pero luego le genera muchísimo más estrés, porque dices, ostras, pero ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? Entonces se arma un tipo de mental que al final se estresa muchísimo, ¿no? Entonces, claro, no sabes, esa reafirmación que has hecho tú, ¿no?, de decirte que no pasa nada, o si pasa tampoco pasa nada. Por ejemplo, él tiene una obsesión de que se lo traga todo, o cualquier cosa que vea, y él ha pensado que se lo ha tragado y se ha hecho ahí yo que sé qué cosas, ¿no?, en el cuerpo. Entonces hace una imaginación de cómo va, por dónde se mete, y bueno, hacemos una radiografía mental, ¿no? Entonces, claro, si le explicas, bueno, no puede ser porque esto va así, o no puede ir por este camino o por otro. Entonces, en ese momento lo acepta y parece como que, pero claro, lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué hago, no? No le respondo, dejo de hablarle, dejo de explicarle el porqué. Lo que has dicho tú de las creencias irracionales, ¿no? Son irracionales, y intento explicar que es irracional, que no es lógico, por esto, por lo otro, y en ese momento sí, pero luego parece, ¿no? Entonces, claro, es como una pescadilla que se muerde la cola en general, ¿no? Entonces, no sabes por dónde tirar, si no le explico nada o si le explico, ¿no?
Claro, pero explicarle, es decir, el TOC tiene una serie de... te hace dudar de todo, ¿no? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿No? Entonces, claro, son preguntas que no tienen una base, son preguntas que están originadas porque en nuestro cerebro algo no está funcionando bien para eso. Entonces, cualquier respuesta que le demos no va a ser efectiva, porque el TOC siempre pide más. Cada vez pide más y en ese momento puede, vale, bien, yo acepto eso, pero va a venir, ¿y si lo otro? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? Entonces la rueda se va haciendo mayor. O sea, lo que se hace ahí es exponer, en ese caso, se expone el pensamiento. Tú puedes exponer, en lo que os he comentado de la exposición con prevención de respuesta, tú puedes exponer a la persona lo que teme, que es tocar esta botella, pero tú también puedes exponer al pensamiento. ¿Qué es lo que hago? Intento Que se decir, exponga al imagínate pensamiento. que tal y tal y tal. Es decir, eso es. Si yo tengo miedo, por ejemplo, los casos de fobias, si yo tengo miedo a las arañas, ¿qué tendré que hacer? Exponiéndome poco a poco a las arañas. O sea que es igual, cualquier miedo, el que sea, lo que tenemos que hacer es exponerle a ese miedo. Es decir, que si su miedo es que se trague todo, hay que exponerle a ese miedo. Si yo empezaba a hacer eso. Pues esa es la clave. Por imposible, digo, imagínate que tienes Eso. aquí y que te lo has tragado, ¿eh? Entonces a ver qué sientes. Claro. Les pones a eso, entonces ves que no es, bueno, que lo peor que te puede pasar es que te dé ansiedad, que te dé malestar, que te dé ahogo, pero te habitúas, conseguimos habituarnos a ello. Es claro, es un trabajo que largo, ¿eh? Porque cuesta mucho y sobre todo cuando nos exponemos al pensamiento, ¿qué ocurre? Que a mí me dicen los pacientes, ¿no? Vale, yo me expongo al pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿y si matara a alguien? ¿No? Si tú tienes el miedo a matar a alguien, pues exponte ese pensamiento. ¿Y si matara a alguien? Entonces se imaginan, o sea, repitiéndose un montón de veces, ¿y si matara a alguien? Ese pensamiento les genera mucha ansiedad. ¿Qué ocurre? En ese caso lo que hay que hacer es, lo trabajas con ellos, les vas dando instrucciones y que no hagan nada con el pensamiento. Pero cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, relajación o otro tipo, que esto es un tipo, digamos, de relajación, de atención plena, ¿qué pasa? Que de repente por nuestra mente aparecen pensamientos de todo tipo. ¿Qué ocurre? Cuando son pensamientos, pues yo qué sé, ¿qué voy a hacer después? Pues bueno. Pero muchas veces se convierte en una compulsión. Es decir, yo estoy pensando, bueno, ¿y si mato a alguien? Entonces, rápidamente mi cerebro va a decir, no, ¿qué vas a matar a alguien? No te preocupes, que no pasa nada. Y eso no se puede hacer. Es decir, al pensamiento, a lo que tememos, hay que... tú tienes que exponerte, pero no responder para nada. Entonces eso requiere un trabajo de muchas exposiciones. Estás con el pensamiento, ¿no? Estar con el pensamiento sin hacer nada. Y eso, ahí está. Solo. Cualquier cosa que venga a tu mente, la dejas que pase, que vaya fluyendo, pero tú te centras en ese pensamiento y en lo que te genera el pensamiento, sin responderte. Ahí es donde los pacientes dicen, a mí me dicen, pues que eso me cuesta muchísimo más, porque es más fácil tocar esto sin luego lavarme las manos que pensar algo y no darme respuesta. Porque la respuesta nos la damos todos, siempre, ante cualquier cosa. Claro, el pensamiento es lo peor, porque yo tengo un pensamiento, no tengo que responderme, pero lo habitual es responderte a todos los pensamientos. Es como variar un poco la forma de pensar. Por eso requiere mucho esfuerzo y motivación y ganas. Claro, si tú no tienes ganas y motivación, teniendo en cuenta cómo es la terapia... Y en este caso los familiares tendríamos que hacer terapia para saber todo ese tipo. Pues sí, no sé si terapia, pero sí que se necesita una serie de conocimientos de los familiares. Porque veo que esto es muy complicado, ¿eh? Se necesita, por eso, claro, lo importante cuando acuda a terapia el paciente, viene también el familiar. Yo tengo en mi consulta normalmente vienen el paciente y el familiar. Porque si no, claro, pues claro, sin saber, Tú tienes que saberlo, tienes que saber. Yo, por ejemplo, lo de los pensamientos a mí me resulta súper fácil, es decir, dejar que construya un pensamiento, pero a él le resulta muy difícil, ¿no? Entonces ya es difícil de por sí, cuando hacemos relajación, o cuando uno hace relajación, muchas veces te empiezan a venir pensamientos que no tienen nada que ver con lo que te están diciendo. Pero en este caso, pues más todavía, porque además es como si dijeran, no tengo que pensar, pues pienso más. Claro. Pero es que no tienes que pensar. Exacto, pero eso es. Es que tienes que pensar. Tienes que pensar y estar en ese pensamiento. Claro, que es lo que hay muchas veces que las personas con TOC dicen, yo no pienso, o sea, cuando una persona tiene TOC, lo primero que piensa es, tengo que evitar pensar, porque si evito pensar, se va a ir. Y yo siempre digo, si tú piensas en que no voy a pensar en esto, más vas a pensar en ello. Entonces hay que
pensar. No pasa nada porque llegue el pensamiento. Cuanto más lo miremos, peor. Hay que estar. Claro, pero no, una cosa es dejarlo fluir y otra cosa es intentar apartarlo de la mente, que no es lo mismo. Claro que no, tiene que ser difícil dejarlo fluir, ¿eh? Es algo con un pensamiento. Cuando es el primer pensamiento no es difícil. El problema es saber ese primer pensamiento que llega. No temerlo. No temer esos pensamientos intrusivos. Claro, cualquiera de nosotros puede llegar a tener un pensamiento intrusivo fuerte y ahí tenemos que saber, es decir, no le voy a dar importancia. Ahí es, si supiéramos, pero claro, es muy difícil en ese momento porque además suele llegar en momentos de mucha ansiedad. Entonces el pensamiento tiene mucha carga emocional. Esa es la cosa. Entonces, en niños, yo por ejemplo, un paciente que tengo, pero ya es adolescente, ¿no? A él se le nota, por ejemplo, en la escuela, bueno, suelen ser los típicos niños que han sacado muy buenas notas, que son muy buenos, con unas características que suelen ser eso, ¿no? Como los niños perfectos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora están en los exámenes finales y bueno, pues se las está viendo muy mal. ¿Por qué? Porque para él, por ejemplo, una de sus obsesiones es que está leyendo el libro y dice, el TOC le dice, tienes que leerlo otra vez, y tiene que volver a leerlo otra vez. Igual tiene que estar 4 o 5 veces leyendo una misma hoja. Pues eso le supone tener que estar estudiando muchísimas más horas. Los resultados, pues bueno, pueden ser buenos, pero a costa de un esfuerzo tremendo. ¿Cómo lo pueden ver los profesores? Depende de qué tipo de TOC. Si es un TOC que imagínate que está haciendo así o así, pues puedes ver que está teniendo una serie de consultas extrañas, ¿no? Pero unas consultas extrañas. Pero si es mental, ¿cómo se puede ver? Pues hay niños que les dicen, no, es que tiene déficit de atención. Pues igual no es déficit de atención, igual es un TOC, porque está rumiando. Claro, ahí déficit de atención puede ser o no. Porque si está rumiando, va a estar así y él va a estar haciendo su compulsión mental todo el tiempo. Bueno, pero el profesor no dice lo que es, no diagnostica. El profesor en Pero realidad eso lo que hace es claro, el observar. psicólogo, claro, será el profesor verá algo y tendrá que ser derivado al psicólogo. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que si vuelve tal cual y su dificultad puede ser que nunca se pone al lado de no sé quién o nunca quiere que nadie se acerque hasta cierta Por distancia, ejemplo, o se va a lavar muchas veces las manos, o va... esos son los ítems así. Claro, pero por eso también la importancia de dar charlas en colegios, de dar charlas en centros de salud mental, para que se dé a conocer, porque a veces el problema es que no saben. Muchos profesionales no saben que tienen todo. Muchos psicólogos que están, claro, los psicólogos que están en los colegios son psicólogos educacionales y no saben qué es todo. Entonces, yo creo que la importancia de en todos esos lugares en los que se puede empezar a ver a una persona, ¿no? Un niño que tiene unos síntomas, poder ver y poder tratarlo, ¿no? Pues claro, el déficit de atención, hay algunos trastornos que están muy de moda, ¿no? Que ahora parece que todo el mundo tiene. Entonces, pues, me parece importante todo lo que se pueda difundir y que se sepa, porque hay rasgos, pero claro, luego también si hay una clase de 20, 40 personas es más difícil igual también darte cuenta qué le está pasando a ese niño, ¿no? Y cuando llega al terapeuta, la persona que puede diagnosticarle, igual su comportamiento no se da, esos comportamientos que tiene en ese momento no se dan. Claro, no se dan sí. porque igual la situación es más relajada, no sé, lo que le está produciendo eso en el aula allí no se produce. Entonces como que va todo un poco... Por ejemplo, un niño que pregunta mucho puede ser que está haciendo una compulsión, o no. Que pregunta y pregunta y pregunta, además preguntas que se ven que no son como que ya... Entonces, claro que en consulta igual puede, pero claro, para eso está el terapeuta también, para preguntar, para ver, y el profesional, es decir, el profesor que ha visto, o el educador que ha visto que hay algo que no marcha, ¿no? Muchas veces, claro, a mí me viene en terapia gente y en terapia parece que no tiene nada. Pero ahí está un poco eso, yo creo que la ayuda de todos. Es que yo creo que además aquí en este trastorno, como todos creo, la ayuda de todos es fundamental. ¿Nos podrías recomendar alguna publicación, tanto para familiares como para educadores, si existe algo que te guste a ti, que le das un cierto... Pues hay varios libros. Lo que pasa que, bueno, igual mejor porque tenemos varios libros que están bastante bien, pero suelen ser libros sobre todo orientados un poco a la familia, a la terapia,
Y sí que hay, lo único es que ahora no recuerdo bien el nombre. Lo podría mirar, si queréis lo podemos mirar, porque los tenemos todos apuntados. Y hay alguno que está bastante bien, que yo lo suelo recomendar. ¿Se podrían colgar en esto de Aguices? Sí, si queréis, porque hay varios. Pero hay uno en concreto que está muy bien, que además hay de trastorno obsesivo-compulsivo, de hipocondría, de ansiedad generalizada, de fobia, y son de los mismos autores y son muy buenos, porque sirven, o sea, no es una, diríamos, una forma de decir, con esto ya me curo, pero sí que como algo alternativo también, como complementario a la terapia, viene muy bien. Porque sobre todo lo que no hay que hacer, ¿no? Una gran preocupación siempre de los profesores, a pesar de todo lo que a nivel social se pueda decir, los profesores o los profesionales, es lo que no debo hacer, ¿no? Porque a veces sí sabes algunas cosas que le pueden venir bien, que cuesta mucho hacer, pero bueno, en la medida que puedes, a veces, cuando te acuerdas, cuando te da la situación, pero sobre todo esas cosas de las que tú hablabas muy claramente, ¿no? Eso no puedes hacer, porque estás de alguna manera potenciando más o haciendo que eso se fije más o que perdure más en el tiempo, con más intensidad. Claro, cada vez necesitas más. Es que no puede hacer eso, pero ¿cómo me dejas hacer esto, no? Entonces, cualquiera que pasa por ahí te dice, tú puedes dejar hacer eso. Pues es difícil, ¿no? Es que tengo que dejar hacer eso. Claro, hay que dejar. Tengo que dejar que se tranquilice, tengo que estar a su lado y agarrarle. Solamente eso es lo que vamos a hacer ahora, nada más. Pues eso no se entiende, no se entiende. No, yo creo que las dos cosas, tanto cuando dejamos, cuando la persona está haciendo la compulsión y se interrumpe, como cuando se contribuye a la compulsión con él, son las dos cosas que yo creo que normalmente se hacen mal pensando que es lo mejor, claro. Y eso al revés. Eso es. Es al revés. Y eso que el paciente lo dice, por favor, no. Pero muchas veces le digo, no, lo mejor es eso. Si te corto el agua, evidentemente, como no vas a poder bañarte, pues se acaba el problema. Pero es que no se acaba el problema, porque hay otras formas que el TOC puede decirte, vale, no te has bañado, pues ahora lo haces mentalmente. Y haces todo el proceso mentalmente. O sea, creo que es peor. Un gran trabajo de divulgación, ¿no? Porque es que no puede ir a la tantas veces a lavarse las manos, porque es que... Entonces, pero hay que dejarle hasta que empiece la terapia. Que claro, ahí por ejemplo se puede notar una persona que va al baño 30 veces, o 5, 6, 7, 8, o que les ves las manos, como las tiene. Pero eso insisto que también se da en el centro. Claro. Sale de la clase y va, y vuelve a entrar, y vuelve a salir, y tú ya sabes qué sensación puede estar sintiendo. Claro. Pero eso supone una... Claro, pero hay que decirle, no vayas. Pues ahí estás, tampoco... claro, lo que estás haciendo es aumentarle su nivel de ansiedad muchísimo. ¿Qué no hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer después? O a la par. Gracias. Nada. Ahora sí, la serotonina juega como antidepresivo, ¿no? La serotonina se utiliza, es un neurotransmisor del cerebro que lo que hace es ayuda a transmitir mensajes entre las neuronas, ¿no? Que son las células que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, de alguna manera, los IRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lo que hacen es como que la serotonina esté un poco más en el cerebro, más tiempo. Entonces, la serotonina regula el estado de ánimo, la ira, la agresividad, los actos repetitivos. Entonces, parece ser que sí que puede ayudar. Yo entiendo que todo aquel que tiene TOC presenta fases de depresión. Como si la depresión fuese la respuesta del cerebro como defensa de un estado de agotamiento producido por el TOC. Entonces, no se quiere decir que los medicamentos de serotonina no son en sí antidepresivos, no son más bien dirigidos al TOC. Bueno, las dosis son diferentes. Las dosis que se dan para los antidepresivos, o sea, en estos antidepresivos, cuando tienes depresión o cuando tienes TOC, son dosis diferentes. No es la misma. Pero es evidente que si tú tienes TOC, al final desarrollas una depresión. Eso está claro normalmente porque, claro, el TOC te agota, te invalida, habéis visto el vídeo, es como decir, es que no puedo vivir con ello. Entonces, también puede ser que tengas depresión y luego aparezca el TOC. También puede aparecer eso. Justamente cuando estás en estado depresivo,
padeces menos síntomas de TOC. Si no es originado por el TOC. Claro, una cosa es la depresión originada por el TOC y otra cosa es la depresión que tú tengas aparte del TOC, que son cosas diferentes. Porque la depresión que te originada por el TOC no va a hacer que el TOC vaya mejor. Pero si tú tienes una depresión que no es directa, o sea, no está directamente relacionada con el TOC, sí. Es como con la ansiedad. La gente que tiene ansiedad generalizada, no la ansiedad del TOC, no es lo mismo. Cuando presentan más rasgos de ansiedad generalizada, el TOC disminuye. Y cuando el TOC está más presente, la ansiedad generalizada disminuye. Pero yo digo que las personas, si la depresión es originada por el TOC, no tendría mucho sentido que el TOC fuera menos, ¿no? Creo que va más. ¿No? No lo sé, ¿eh? Pues la opinión. Yo creo que... Otra cosa es eso, si tú tienes depresión pero no tiene que ver con el TOC o hay otras razones por esa depresión, claro que la depresión puede ocupar un lugar más predominante porque estás preocupado por otras cosas que no son del TOC o que no están directamente tan relacionadas con el TOC. Y los antidepresivos, bueno, pues eso, las dosis son diferentes, ¿eh? No se dan las mismas dosis para una cosa que para otra. No es importante, lo que has comentado, no es importante ir al origen de la causa de... O sea, por ejemplo, si es un obsesivo puro que se manifiesta en distintas obsesiones o pensamientos obsesivos, no es adecuado ir a la causa, es tratar a cada uno. Es que la causa a veces es muy difícil de saber. O sea, tú puedes, hay veces que bien que se ha podido originar esa obsesión suya, por ejemplo, de responsabilidad excesiva, ¿no? O obsesión de cometer errores porque ha tenido unos padres muy, pues, han estado siempre ahí, con una educación muy rígida, pero por mucho que vayamos al origen, es decir, hay veces que se trabaja con psicoterapia. Bueno, para mí la psicoterapia en estos casos no sirve para mucho. Para otras cosas sí, pero lo que es para el TOC, por mucho que yo vaya a la razón por la que puede ser esa, por mucho que vaya a esa razón, no voy a conseguir que el TOC se vaya. ¿La psicoterapia qué es eso? Sí, o sea, psicoterapia me refiero al psicoanálisis. El psicoanálisis es un poco indagar en el inicio, en los orígenes y trabajar eso. Bueno, el psicoanálisis puede ser que en algunos casos puede dar resultado, pero en el TOC se ha visto realmente que no. Que lo que hay que trabajar es el ahora. Se puede trabajar el ahora desde, o sea, también viendo un poco cómo se ha originado, qué es lo que lo ha podido desencadenar, pero desde el presente. Lo que es tratando en sí el pensamiento. Claro, tratando, aunque también se suele trabajar un poco esas ideas preconcebidas o esas creencias que vienen de, bueno, como yo he sido educado o la idea que tengo de mis padres es, si no lo hago todo perfecto, no está bien, claro, eso sí que se puede trabajar, pero siempre todo desde el presente. Todas esas cosas siempre desde el presente. También se trabaja en inseguridad, porque es muy habitual, una persona con TOC desarrolla una inseguridad tremenda. Es bueno trabajarla. Puede ser que ya la tendría de antes o que el TOC haya desarrollado una inseguridad. Hay varias cosas, ¿eh? Cuando trabajamos el TOC, trabajamos no solo el TOC, sino normalmente otras cosas que también van a ayudar a la persona. Otra pregunta, has comentado la ansiedad generalizada, ¿cuál es la diferencia cómo se diferencian el TOC y la ansiedad generalizada? La ansiedad generalizada es la ansiedad que tenemos a todo, desde que nos levantamos, a cualquier cosa del día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto. El levantarme ya me genera ansiedad, o sea, cualquier estímulo, cualquier cosa que tengamos que hacer me genera ansiedad, independientemente de que sea algo como a cualquiera nos puede pasar, pues ante un acto importante igual tenemos más ansiedad o más nerviosismo. Una persona con ansiedad generalizada, todo lo que ocurra en el día a día le genera ansiedad. En el TOC, la ansiedad viene solamente por las cosas que tiene, por las obsesiones, por los miedos. Pero no. En el caso del obsesivo puro, por ejemplo, el estado al final, aunque tenga un TOC, al final el estado se convierte en una ansiedad generalizada. Se puede convertir, claro. A que venga Claro. Puede ser que el hecho de ese pensamiento, claro, cuando estamos hablando de
igual de cosas puntuales no, pero cuando hablamos de un obsesivo puro que puede estar todo el día rumiando, al final se llega a convertir, se puede convertir, y además suelen estar solapados, porque como diferenciamos, ¿no? Al final todo nos produce miedo, estamos todo el día rumiando. Sí, sí. ¿Existe la posibilidad de que el paciente pierda la noción de realidad, en el sentido de que tiene toques conscientes de que los pensamientos son absurdos? Sí, puede ser que llegue a pensar que no llegue a darse cuenta de lo absurdo de sus pensamientos. hay momentos que sí. Puede ser que llega un momento en que ya pierdes la noción y puedes decir, bueno, esto es que incluso no es eso, es que te llegas a creer, evidentemente. El problema es que muchas veces la persona se llega a creer que el pensamiento, lo que está pensando no es tan absurdo, porque si no lo pensara sería mucho más fácil para trabajar, ¿no? Pero si ves que la persona dice, no lo veo tan absurdo, le veo su es que es más, es que tiene, o sea, todas las cosas que tengamos, todos los miedos que tenemos, de alguna manera tienen todas esas opciones tienen su pequeña probabilidad de certeza, porque si no, pues sería muy difícil el hecho de que le hiciéramos caso, pero es que casi todos los miedos, las opciones del TOC tienen una pequeña probabilidad de que puedan ocurrir. De eso se basa. Yo quería una pregunta. Si esos miedos producidos por el TOC en un adolescente, escuchar la información, le impiden desarrollarse para un futuro empresarial y demás, ¿cómo hay que actuar? ¿Hay que forzarle o hay que dejarle? Si todo eso le paraliza, no puede seguir adelante con sus estudios. Hombre, si no puede seguir adelante, lo mejor es primero hacer una terapia para que pueda curarse o para que esté mejor antes de otra cosa. Está claro. Porque cuando es tan complicado, no llevarlo todo al mismo tipo es muy difícil. Lo ideal es sí, llevar una vida normal y no dejar de hacer las cosas que hacemos en el día a día. Hay veces que no es... ¿Forzarle o no forzarle? En este caso es trastorno de ansiedad generalizada. Que tiene 20 años y yo le dejo. Ella es la que yo le dejo porque no sirve de nada chillar y poner... Hombre, cuando es lo que comentaba una persona, o sea, puedes decir, claro, tú puedes decirle, pero si no quiere, pues puedes insistir. Pero en estas cosas... Yo creo que por ahora me dan resultados. No hay que chillar, no hay que, no se dará cuenta solo. Poco a poco va avanzando. Claro, sí, miro también un poco. Porque desde pequeñito venía, pero no nos hacían caso hasta los... Ya. ¿Es habitual que una persona cuando sea muy racional y luego tenga precisamente este contrapuesto? O sea, que sea muy racional en la explicar las cosas, pero precisamente lo que le atormente, por así decirlo, sea lo irracional. O sea, se puede dar esa concepción. Que sea muy racional. Es verdad que tiende a ser racional y ser consciente de que es totalmente absurdo, pero que luego... Claro, pues son personas que son muy, todo muy así, muy cuadriculadas. A ver, hay casos y casos, pero muy cuadriculadas. Pero claro, el contenido de las obsesiones es racional, pero teniendo una pequeña base de racionalidad. Al final, realmente son ideas racionales, pero muy poco probables. Hay casos que no, hay casos que son ideas absurdas, pero sí que hay un porcentaje, por eso digo, que todo es posible. O sea, todos los miedos que podamos tener son posibles. Todas las dudas que nos genera el TOC tienen un porcentaje bajo de probabilidad de ocurrencia. O sea, es decir, cuando todos los miedos que yo puedo tener, ¿y si tengo SIDA? ¿Lo puedo tener? Sí. ¿Y si tengo cáncer? ¿Lo puedo tener? Sí. ¿Y si mato a alguien? ¿Me puedo matar a alguien? Sí. ¿Y si me gustan las mujeres? ¿No pueden gustar las mujeres? Sí. ¿Y si me gustan los niños? Es que todo, ¿quién dice que no? Aunque las probabilidades son muy pequeñas, pero en esta vida casi todo es posible. Porque si fuera algo tan... ¿Me puedo contaminar? Pues sí, puede ser, igual te puedes contaminar. Pero es que, como todo es posible en esta vida, no vamos a dejar de hacer cosas porque sea posible. Ahí está la cosa que la persona con todo dice, pues esto no es que sea posible, es que esto es probable al 100%. Es como distorsiona la realidad de lo que es posible a lo que es probable. Sin todo, tú sabes que es probable
pero sabes que como la probabilidad es tan pequeña, pues te arriesgas a ello, ¿no? Las probabilidades de montar en avión, pues hay probabilidades de que cuando montemos en avión tengamos un accidente. Sí, ¿dejamos de hacerlo? No, porque sabemos que las probabilidades son muy pequeñas, ¿no? Pero una persona con TOC piensa que si se va a montar en avión, las probabilidades de que tenga un accidente son 95%. Entonces, no lo hace. Esos pensamientos intrusivos, ¿uno es muy consciente de ello? No. ¿O hay que trabajarlo para saber? Muchas veces, aparte que llegan, a ver, el pensamiento intrusivo para identificarlo tiene varias características, ¿no? Que es, o sea, el pensamiento intrusivo llega de repente, no lo deseas, es involuntario, te genera duda, te genera malestar, te genera ansiedad. Ese es el primer paso para identificar un pensamiento intrusivo. Pero como viene así tan pum, de repente, muchas cosas tienes que ser muy consciente de decir, es como las creencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Creencias que hacen que pensemos de una determinada manera, que actuemos también, ¿no? El pensar, pues estás en un grupo, yo qué sé, con gente y empiezas a pensar, joder, pues fíjate, yo qué sé, pues cosas absurdas, ¿no? Que podemos pensar, pues fíjate, no me están haciendo caso, yo qué sé, no me están hablando, empezamos a ver, ese diálogo interior. Al final no es más que un diálogo interior. Ese diálogo interior que tenemos todos, no somos conscientes muchas veces. Y ese diálogo interior hay que cambiarlo. Porque ese diálogo que constantemente en el día a día tenemos, lo que hace es que se convierta en una creencia. Y actuemos en base a esa creencia. Entonces, un pensamiento intrusivo no viene a ser más que un pensamiento que llega y luego ya nuestro diálogo interior, cómo lo trabajemos. Pero eso ya sin todo. ¿Cuántos somos conscientes de los que estamos aquí del diálogo interior que tenemos en el día a día? No, porque ya pensamos como... Pero el pensamiento es lo que hace que sintamos que luego no podemos. Entonces, es difícil cuando una persona dice, identifica tus pensamientos intrusivos. Es que no soy consciente, entonces tienes que decirle, vale, pues durante estos días vas a intentar eso, identificar cada uno de los que tienes y los vas a apuntar. Es complicado, aparte que llega el pensamiento, pum, y hago la conclusión. Ya es como un acto reflejo. Que me viene el pensamiento de que si puedo ser un asesino, pum, pero yo hago la conclusión, va, que va, no puedes, ¿cómo vas a ser? Has comentado que hay diferentes tipos de TOCs. ¿Y ahí, por ejemplo, existe el TOC a la perfección? Sí, claro. Es que una de las características de las personas que tienen TOC es la perfección, pero luego existe el TOC de la perfección también, como el TOC a la inseguridad, como el TOC, sí, a la responsabilidad, sí. Es que TOC no se puede catalogar 12, 13 tipos de TOC, no, es que hay infinidad. Es diferente. Y perdón, ¿existe el TOC como tal, un TOC moderado? Porque el TOC al final nos lleva a una conducta compulsiva y se me está ocurriendo un ejemplo. El fumador que fuma 3 paquetes de tabaco. Entiendo que es compulsivo, ¿no? Porque está todo el día, no puede dejar. Pero hay otro que solo fuma 2 cigarros y tiene que ser a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y justo escuchando la radio las noticias, sin más. ¿Eso es una manía? ¿Es un TOC? Pues la diferencia entre manía puede ser una manía o podría ser un inicio de un TOC. Si esa persona puede dejar de hacer eso sin ningún tipo de problema, es una manía. Es una manía. Si el dejar de hacer eso le supone un esfuerzo y una ansiedad tremenda, pues puede ser que ya no sea solo una manía. Y que el TOC, digamos, que nos lleva a un malestar, a una ansiedad, una manía, si algún familiar le dices, oye, no hagas esto, y lo deja de hacer sin ningún problema, aunque igual al día siguiente o al mes, en vez de cigarro es otra cosa, pero por eso digo, a ver si puede existir ese TOC moderado o no, o son manías. Yo creo que ahí son más manías, pero que pueden llegar a convertirse, claro, en una obsesión, como todo. Es que en esta vida la línea está... Es una línea que... muy fina, pero siempre que haya obsesión, siempre que haya TOC, el malestar va a ser, vamos... Manifiesto total. Manifiesto o no manifiesto, porque hay personas que tienen esa ansiedad o ese malestar y parece que no te das cuenta de que lo tienen, ¿eh? Porque se han acostumbrado tanto que engañan. Damián Alcolea, por ejemplo, el actor, él decía que él se convirtió en un actor antes de ser actor, porque actuaba frente a su familia, frente a sus amigos, actuaba de una manera diferente. También puede pasar, pero bueno, esa es la diferencia. Miguel, si tienes pensamientos intrusivos,
yo creo que lo que es luego te mortificas mucho, que después te sale ejercicio. La mortificación que llegas a tener es que en algún momento pierdas un poco la noción. Sí, se podría decir. Sí, claro. Más de general. Claro. Sí, sí, porque el problema es el miedo que ha generado ese pensamiento. Es un pensamiento que no tiene ninguna importancia, porque eso, el pensar, es la idea de si yo pienso esto es que lo siento, o si yo lo pienso es que soy culpable, o si yo lo pienso puedo hacerlo. Eso no es así. Todos tenemos pensamientos, todo el mundo tiene pensamientos que no son bonitos, pero no hay que darles importancia. Entonces, eso hace que cada vez a más, y llega un momento que puedas perder la noción de la realidad porque entonces empieza a meter en un círculo que ya ni sabes lo que estás pensando ni lo que no. Sí, sí, muy habitual también. En caso de las personas con TOCs mentales que están todo el día con una ansiedad bastante generalizada, sí que han hecho precisamente lo contrario, lo de que si viene una idea hay que aceptarla y no hay que rechazarla, pero parte de la terapia no podría ser, no sé, es una propuesta, que esas personas tengan en algunos momentos la mente un poco en blanco, porque me da la sensación que las personas que están todo el día con esos pensamientos, y a mí, o sea, me da pena que las personas, o sea, no sé, es la imagen que tengo yo desde fuera, que a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero digo, o sea, lo bonito que sería que esas personas pudiesen estar descansando mentalmente, porque es muy lo difícil. necesitamos todos. Es muy difícil. Precisamente la liberación viene así, exponiéndote a ello sin hacer nada, ahí es donde empieza a venir la liberación de la persona. O sea, para poder liberarse. Es decir, no hay una liberación y no hay una liberación que no conlleve ese coste, diríamos, porque la mente en blanco es muy difícil para cualquier persona, pero para una persona que tiene todo, la mente en blanco, ahora estaría, claro, ideal sería, pero es como rechazarlo, no, acéptalo para que se vaya, para que puedas tener la mente en blanco. O sea, es como lo contrario, si quieres que se vaya, tienes que aceptarlo. Pero hay que trabajarlo pues con mucha paciencia y de poco en poco, claro. No es algo que requiere tiempo, es muy largo, es muy largo. Sí, sí, sí. Pero cuando dices acéptalo, ¿te refieres a aceptar el contenido del pensamiento o aceptar la emoción que lo genera? Aceptar el contenido, o sea, si tú aceptas el pensamiento y aceptas lo que te genera ese pensamiento. Porque si yo acepto el pensamiento, acepto lo que siento, que puede ser, pues eso, malestar, nudo en el estómago, presión en el pecho. Entonces, al ir aceptando esto, sin hacer nada, mi cuerpo se habitúa a ello. Y como mi cuerpo se habitúa, deja de tener esas emociones y también el pensamiento se va yendo. O sea, va todo... Pero tienes que aceptar, por eso se expone uno al pensamiento, se expone a las sensaciones, hay que ir exponiendo a todo. Pero el pensamiento te lleva a las sensaciones, está claro.